Come now, Alice. It's only a dream. It's not a dream, it's a memory. And it makes me sick. Now, focus. Wait. You're floating again. Weightless. A cipher. Relax. I'm in hell. Forget it. Abandon that memory. It's unproductive. Go to Wonderland. I can't. I'm trapped in my past. Sergeant, this girl's badly burned. Call for a doctor! She'll be alright. No, Alice. Discard that delusion. Forget it. Go to Wonderland. I'd rather not, Doctor. My Wonderland's shattered. It's dead to me. Your preference doesn't signify, girl. Now, Alice, where are you? I'm sailing with a friend. It's different somehow. Things have changed. Change is good. It's the first link in the chain of forgetting. What's happening? Are you mad? I'm not mad. Rabbit, That's not right. What's he doing? is something wrong? Something wrong? No, not that! Don't struggle, Alice. Let the new Wonderland emerge. Pollution. Corruption. It's killing me. Wonderland is destroyed. My mind is in ruins. Forget it, Alice. Block that dream. Wake at the sound. Alice Madness Return es un videojuego de terror para Microsoft Windows, Xbox 360 y PlayStation 3, lanzado el 14 de junio del 2011 en Norteamérica y el 17 de junio de 2011 en Europa. Es una secuela de videojuego de Mac y PC American Madness Alice lanzada en el año 2000. Y hoy estaremos hablando del videojuego de Alice Madness Return. Claramente. Este videojuego me lo pasé en mi canal de Twitch en Gosling Ridge 201. Es una historia bastante interesante, aunque me acabo de dar cuenta que realmente es una secuela. Entonces, dicho y hecho, este juego me pareció muy atractivo visualmente. Realmente, todo lo que tenga que ver con el lado artístico me fascinó. El del lado de la historia me encantó. Entonces, terminando el juego, me di cuenta que había algo más allá. Por ejemplo, la secuela, o sea, el otro juego, o sea, la primera entrega, y también estaban los extras, y también estaba un apartado que decía el pasado importa. Muy interesante, pues es lo que vamos a ver el día de hoy. El pasado importa, de Alice Madness Return. El pasado importa. Notas extraídas del diario del Dr. Hieronymus Q. Wilson, psiquiátrico Rutledge. El 5 de noviembre de 1863, Alice Needell sufrió graves quemaduras en el incendio que destruyó el hogar familiar en Oxford y socobró la vida de sus padres y su hermana mayor, Liz. Mientras la piel quemada de la niña se cubra, poco a poco durante el año estuvo hospitalizada. El trauma causado por la terrible muerte de su familia se intensificaba. El estado de la huérfana pasaba del coma a la histeria incontrolada y de nuevo al coma en cuestión de horas. En opinión de distinguidos médicos, Alice suponía un peligro para su integridad y se ordenó su confinamiento indefinido en una institución psiquiátrica. Tras un examen preliminar en Rutgers del 11 de noviembre de 1864, se dictaminó que Alice era insensible a cualquier tipo de estímulo. Parece que Alice estuviera, tal como se dice en la profesión, preparando para morir. Únicamente su edad la salvó de ser enviada sin más infames catacumbas del Bethlehem Man. A pesar de su indiferente pasividad, su sobrenatural silencio y su evidente demencia, la recibieron un tratamiento.
Durante los 6 primeros meses de 1865, fue sometida a los mejores tratamientos del momento, pero sin resultados. Las sesiones con escayola fría y la sangría resultaron ineficaces e improductivas, y las aplicaciones con aparatos de descargas experimentales inútiles. Al igual que las dosis masivas de laudano, en un intento desesperado, se experimentó con las contenciones, incluido con camisa de fuerza. El confinamiento incomunicado, la privación sensorial, la confiscación de su conejo de juguete y la supervisión del té por las tardes. Pero todo eso fracasó estrepitosamente. No respondía, no se opuso al tratamiento, pero tampoco reaccionó ante el mismo de ninguna forma. Sencillamente lo ignoró. Se bloqueó por completo y se cerró al mundo. Poco después de que se confirmara el diagnóstico de demencia, entró en coma. A pesar de su debilidad mental, parecía encontrarse en buena forma física. El personal mantuvo la esperanza, por no decir el optimismo, en la recuperación de su estabilidad. Lógicamente, se atendía a sus necesidades fisiológicas, pero lamentablemente había pocos indicios de recuperación. Después, en el otoño de 1873, tras 8 años en un estado de somnolencia intermediante, Alicia habló por medio de unos dibujos. Su primer dibujo fue un inquietante gato. Pero a esta dudosa apertura comunicativa solo siguieron ataques de cólera, que estar sedada con frecuencia. Se le administraba a la fuerza varios preparados medicinales y químicos con escaso efecto, y las motivaciones verbales no bastaban para que se alimentara. Al final de noviembre de aquel año ocurrió algo parecido a un progreso, aunque sus incongruencias, murmullos y gritos continuaron. Sin embargo, respondió a su entorno, si no de forma apropiada, si al menos de manera comprensible. Cuando los camilleros, los estúpidos sobrinos del director, la faltaron al respeto insultándola, Alice, sin previo aviso, cogió una cuchara como si fuera un cuchillo y, en un ataque de furia, le hizo una cicatriz a uno de los gemelos y dejó a otro sangrando como un cerdo acorralado. Aunque después empleó la improvisada arma a sus propias muñecas. Por suerte, el personal impidió que se causara un gran daño físico, pero volvió a su estado anterior. Días en silencio, esbozos ocasionales de personajes y escenas fantásticas, recitales de poemas sin sentido, delirios incomprensibles, trances catatónicos y gritos y gemidos inextinguibles. De repente, en la primavera de ese año, se produjo un cambio. Comenzó a hablar de forma civilizada, primero y después con vulgaridad, un discurso explicativo y después enigmático, proyectando su caótico, violento, enajeando y aterrador mundo en su sueño. Pero los periodos de lucidez eran cada vez mayores. Se hizo más reservada. Compartía parte de su tristeza, su dolor por la pérdida de su familia y por sí misma. Canturreaba cada vez con más frecuencia y sin descanso. Sus fantásticas visiones. Esos delirios no tenían nada de realidad, por supuesto, pero la conversación crea un vínculo con el mundo. Esto supuso una evolución considerable. Charlas convincentes, aunque a menudo inconexas, y para mí sin sentido, sobre el país de las maravillas,
reunión del té, un bosque fungífero, la superfluidez, explosivas cajas sorpresa, snacks, dados demoníacos y la infame reina roja. En cualquier caso, era prometedor, aunque su estado anímico pasaba del descorazonador pesimismo a la feroz cólera o a la calma segura. Había esperanza. Pero el renacer de una Alice normal no significaba que estuviera curada. Durante ese verano y hasta el otoño, pareciera como si Alice dudara entre fantasía y realidad. En octubre, mi salud flaqueaba. Admití que había hecho todo lo que podía hacer por ella. Tras una década de tratamientos, después de haber tratado su estado mental con todas las posibles terapias de entonces, Alice salió de su estado catatónico, pero no supimos el motivo. Pensé entonces que el tratamiento con fármacos había sido efectivo. Ahora lo pongo rotundamente en duda. ¿El reencuentro con el juguete de su infancia? Resultó que el conejo era una copia del original, que hacía años que había desaparecido. Algo que ya dijera, Alice no reaccionaba a mis órdenes, instrucciones, súplicas o peticiones. En cuanto aquella Alice estuviera curada, según creo, se curó sola. Como parecía que estaba más o menos estable, aunque las alucinaciones la acusaban y la frustraban, más que asustarla. Me rendía ante el ruego del director, y como parecía improbable una mayor curación, se consideró que continuar con un confinamiento era una pérdida de tiempo para todos. Sin familia ni amigos, pero en posesión de una pequeña herencia, Alice abandonó Rudel en noviembre, deprimida pero dispuesta a luchar por su cordura. La enfermera Whitles le puso un trabajo con el Dr. Bombi y Alice quedó bajo su protección en el hogar de Houndsditch y refugio para jóvenes rebeldes del Distrito Oeste. Ojalá les vaya bien a los dos. Y eso fue todo. Lamento mucho por la lectura, pero en realidad las escrituras, las imágenes estaban muy horribles de calidad. No se le podía entender nada. Trataré de mejorarlos en edición. Pero muchas gracias por ver. Y posiblemente nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.